porque me pidieron como siempre que grabase. Eh, a ver, vamos a buscar nuestro... Vamos a ponerlo en perspectiva. Cada vez me están quedando mejor las PowerPoint. Sí. Bueno, el asunto es así. Eh, eh, a ver si podemos... el asunto es así. Una de las primeras cosas que nosotros tenemos que entender de los viajes de OmniLife es que son el premio al esfuerzo de un año de trabajo intenso y enriquecedor. Jorge Vergara tiene una máxima con respecto a los viajes y dice, tenemos que viajar lo más posible porque los viajes y conocer gente de distintos lugares amplían nuestra visión. Y realmente es así. O sea, yo una de las cosas que más he aprendido dentro de OmniLife es a través de los viajes. La pregunta básica que todo el mundo hace es regularmente si los viajes de OmniLife son un regalo. Es más, hay algunos distribuidores que están confundidos con esto. Entonces ustedes ven por internet y dicen, y además OmniLife te regala un viaje a Asia, un viaje a Dubái, etcétera, etcétera. Los viajes no son un regalo. Los viajes son un reconocimiento en esfuerzo. Yo cada vez que hablo de este tema digo lo mismo. OmniLife no te regala nada, pero te reconoce todo. O sea, ¿por qué? Pasa, por ejemplo, que hay personas que de repente entran a OmniLife con la idea de me compro el kit y en una de esas me gano el viaje. Y la respuesta es, no te vas a ganar nada. O sea, no te podés ganar un viaje en OmniLife si no es a través de un esfuerzo. O sea, esto no es una rifa. O sea, no es una rifa que vale un kit de 500 pesos. El viaje es el resultado de un trabajo. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Es difícil ganar los viajes en OmniLife? No, no es para nada difícil. El problema es que hay que tener estrategia. Porque si uno no tiene estrategia, obviamente todo es difícil. Imagínense ustedes que si nosotros nos preocupamos, por ejemplo, cuando estábamos chicos, nos hubiéramos preocupado en cómo vamos a hacer para caminar, y si les metiéramos la misma cabeza que le metemos a todas estas cosas para caminar, nosotros no habríamos caminado nunca. Si nosotros le metimos esa misma cabeza, todo ese intríngulo, todos esos cuestionamientos que hacemos, si lo hubiéramos compuesto para aprender a leer o a hablar, no aprendemos a leer ni a hablar nunca. Nosotros usamos pensamos demasiado en cosas que no hay que pensar y no usamos nuestra mente para focalizarnos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo todo esto? Es muy común, a mí me pasa mucho, que gente, por ejemplo, que yo le digo que me voy de viaje, por ejemplo, no, ahora nos vamos a Asia, nos vamos a conocer Vietnam, nos vamos a conocer Hong Kong. Siempre hay personas que me dicen lo mismo, che, no tendrás un lugarcito en la valija, no me llevas, no necesitas a alguien que te lleve las maletas, etcétera. Y yo siempre le digo lo mismo a la gente, haz lo que yo hago. Ah, no, no, lo que pasa es que yo no sé vender, porque yo no, o sea, ¿por qué sucede eso? Eso sucede por una falta de fe en sí mismo. Y más adelante lo vamos a ver. Hay un hecho que es real y concreto, y es definitivo en torno a eso. Todos nosotros deseamos cosas, pero a la vez las negamos. Tenemos tendencia de negación de cosas. Y la pregunta es ¿por qué nos sucede eso? Simplemente porque tenemos un problema de formación. Entonces, mire, por ejemplo, el primer viaje que gané fue a Bahamas, que fue uno solo, fue Vicky, que la verdad ni siquiera sé cómo lo calificamos el viaje. ¿Está? Porque no había estrategia, no era. Lo único que había era fuerza bruta, voluntad. Que ni siquiera era voluntad para el viaje, era voluntad para tratar de salir adelante, porque yo le he contado muchas veces que yo cuando conocí a OmniLife vi que tenía fibromialgia, yo no tenía trabajo y estábamos a punto de separarnos. Entonces, el solo hecho de tener esa fuerza bruta de querer salir adelante, ni siquiera a nivel económico, sino que vi que no recaía en la fibromialgia, me hizo hacer determinadas cosas que me llevaron a tener como resultado el primer viaje internacional.
que fue Vicky en ese primer viaje internacional. Pasaron varios años, 2 o 3 años, y veíamos las calificaciones, calificábamos los primeros meses, después se nos caían las calificaciones, etcétera, hasta que llega el año 2012. En el año 2012 me toca ir a Jerusalén y a Roma. Para una persona, para un creyente, para un cristiano, ir a Jerusalén es realmente ir a la tierra prometida. A mí ese viaje internacional me cambió la vida, pero me la cambió en todos los órdenes. No solamente fue el viaje, no solamente fue conocer y pisar las mismas calles que pisó Jesús el Cristo, no solamente fue bautizarme en el Jordán, no solamente fue navegar en el mar de Galilea, no solamente fue bañarme en el mar muerto, sino que fue encontrarme conmigo mismo. Y cuando hablo de esto, muchas veces las personas piensan en cosas demasiado místicas. Encontrarse con uno mismo no es solamente una realidad espiritual, mística o trascendental. Encontrarse con uno mismo significa verse tal como uno es. Y una de las cosas que hice en ese momento cuando me tocó este viaje y estaba en Jerusalén, dije estas palabras que anoté acá: o califico doble, o sea, con Vicky, o no califico nunca más un viaje. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, para mí fue trascendental, la sensación que tenía yo de soledad en ese momento era muy grande, porque a mí me hubiera gustado estar ahí con Vicky. Entonces digo, pensé, todos los viajes deben ser así, pero yo veía a toda la gente emocionada, corriendo de un lado para otro, yendo a conocer cosas, y yo conociendo gente nueva, gente que en el tiempo se han transformado en grandes amigos, pero digo, sí, yo lo disfruto con estas personas, pero yo lo quiero disfrutar con Vicky. Entonces, a partir de ahí, dije, voy a calificar doble o no califico nada. Eso fue en el 2012. Pero en ese mismo año, o sea, en ese mismo viaje, yo aprendí esto. Aprendí que sí podía. ¿Por qué? Porque estaba en ese lugar. Y realmente, vuelvo a insistir, para una persona de fe, estar en el lugar donde caminó Cristo, cuando uno jamás se hubiera puesto a pensar que podía suceder eso, era una experiencia muy, 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 muy trascendental. Por el otro lado, dejé de tenerle miedo al éxito. Y esto se los explico. Es curioso, pero nosotros los seres humanos hemos sido creados en torno al fracaso y lo conocemos tanto el fracaso que hasta lo deseamos el fracaso. Cuando a las personas les pasan cosas buenas, regularmente tienen un pánico porque están esperando ver de dónde viene el garrotazo. Nosotros pensamos que para disfrutar un pequeño instante necesitamos grandes instantes de dolor y de sufrimiento. Es más, nos está pasando algo lindo, algo bueno, algo trascendental, y estamos mirando para los costados para ver por dónde viene el garrotazo. Y la pregunta concreta es: ¿por qué tiene que venir el garrotazo? Porque a nosotros nos han enseñado que el sufrimiento sin dolor, perdón, que la felicidad sin dolor no es felicidad, y eso es mentira. Es mentira, es falso. Vean ustedes, por ejemplo, uno de los ejemplos que siempre doy, que tiene que ver con mi adolescencia, cuando uno se le iba a declarar a la chica que le gustaba, uno decía, tengo miedo. Entonces decía, por ejemplo, voy a esperar que pase un auto rojo, así me declaro. Pasaba el auto rojo y dice, no, voy a esperar 2 autos amarillos para declararme. ¿Por qué? Porque le interesaba a la chica. Y uno decía, no, lo que pasa es que le tengo miedo al no. Con los años aprendí que en realidad nosotros no le tenía miedo al no, le tenía miedo al sí. Porque en el no ya estaba acostumbrado, me daba media vuelta, me iba y decía, sí, a mí siempre me pasan estas cosas, etcétera, me deprimía, etcétera, etcétera. Y si decía sí, ¿qué hacía? ¿Qué hacía? Todos nosotros deseamos que nos vaya bien, pero a la vez le tenemos un profundo miedo a que nos vaya bien. A mí me pasó, por ejemplo, en este viaje, sentí esa sensación de que me iban a bajar del avión, porque iba a venir, qué sé yo, alguien del staff de Omnilife y me decía, Jorge, no era para usted el viaje, discúlpeme, contamos bien los puntos y no era para usted. Y pensé esa sensación de que me iban a bajar del avión. Hasta que no despegó el avión, no sentí esa tranquilidad.
Después aprendí que yo me merezco que me pasen buenas cosas. Merezco, por ejemplo, que me salga una bien. Merezco que ganarme la vida no sea una cosa tan dolorosa. Porque hasta esa época para mí, ganarme la vida era una cosa dificilísima, dificilísima, trabajosa, dolorosa, complicada. Todavía estoy evaluando si realmente era complicada por la vida misma, por algún karma que yo la tenía que pagar, o en realidad era complicada porque yo me la complicaba solo. Y que esa complejidad mental que tenía me llevaba, por ejemplo, a encontrar justamente personas complicadas, situaciones complicadas, y que hacían que mi vida fuera complicada. Y lo otro que aprendí fue que no se pueden disfrutar de las cosas solo, que uno tiene que por lo menos tener a alguien con quien hacerlo. Yo siempre digo lo mismo, que una de las cosas que realmente lamento y que ya es nada más que un lamento, ¿no? Es que yo no conocí un Milay cuando mis hijos estaban chicos y podía calificar con mis hijos. Pero bueno, esa parte no se puede subsanar, por un lado. Y por el otro, gracias a todos estos viajes y a todo este aprendizaje que he tenido, le he podido entregar otra impronta a mis hijos, una forma de una visión más amplia de lo que es la vida, de las cosas que nos merecemos, etcétera. Y que lo veo en ellos que, por ejemplo, toman las cosas con una naturalidad que en realidad demuestra que parte de ese aprendizaje que yo he tenido se lo he entregado a ellos. Entonces, todo eso aprendí durante el 2012 y en el 2013, ¿qué es lo que sucedió? No solamente no viajé solo, no solamente no califiqué, sino que califico con Vicky. Pero hay una cosa curiosa. Nuevamente ahí lo que me hacía calificar era la fuerza bruta. Yo calificaba, pero porque me esforzaba, le metía mucha energía, etcétera. Alguien puede decir en un momento, sí, pero calificaba. Y es cierto, calificaba. Pero hay un hecho que es realmente concreto. Nosotros tenemos que generar herramientas que nos permitan hacer que nuestro trabajo sea eficiente, que nuestro trabajo sea inteligente. Nosotros no tenemos si hacemos un esfuerzo sea proporcional, no que sea un esfuerzo, ¿cómo le podríamos llamar? Un esfuerzo con mucha energía que lo podríamos hacer sin tanta de esa energía. Recién cuando hacemos el viaje a Alaska del 2014, eh, me empiezo a dar cuenta de la necesidad de generar estrategias. Ese es uno de los viajes maravillosos que tuvimos, ¿no? O sea, ahí empezamos a ver unas cosas muy interesantes de nuestros paradigmas, ¿no? Había gente que nos decía cosas como, che, van a ir a Alaska, ¿sí? Con el frío que hace. Miren, nosotros estábamos en el barco, me parece estábamos en Juneau, que era la capital de Alaska, vean ustedes, estábamos estábamos en remera y estábamos en pleno Alaska, ¿no? O sea, uno tiene unas ideas muy particulares porque uno, siempre digo, ve las cosas desde un punto de vista muy subjetivo, ¿no? Tiene mucho, ¿cómo podríamos llamarlo? National Geographic o History Channel en la cabeza, ¿no? Entonces uno se imagina Alaska, qué sé yo, como los camioneros estos que andan por el hielo, ¿no? Es así. Pero recién ahí, además, entendí que había que generar una estrategia. ¿Por qué? Porque a estas alturas ya era 2 veces que viajaba con Vicky. Y la verdad les puedo asegurar algo, cuando uno viaja una vez, ya no se quiere bajar más de los viajes. Entonces, y en este había pasado una cosa muy interesante en este viaje. Habían salido todas las calificaciones, yo llamo a Unilife preguntando por cuándo era la fecha que nosotros salíamos, y llamé al 0800, en ese momento estaba recién inaugurado, y me dicen, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su número de distribuidor? Me dice, no, usted no está en la lista de calificados. Yo me acuerdo que ese día yo digo, pero ¿cómo no voy a estar en la lista de calificados si mi puntaje me dice que estoy, etcétera, etcétera? No, dice, acá no está en la lista de calificados. ¿Qué había pasado? Porque eso pasó un día, o sea, llamé un día,
Vicky siempre dice que yo le dije pálido, no calificamos a Alaska. Y era el último mes. Y la verdad que nos sentíamos mal. Me acuerdo que ese día fue un día muy negro para nosotros, para colmo. Había sido un año muy, muy difícil, ¿no? Sobre todo con la salud de mi suegra, etc. A los 2 o 3 días nos llaman de Omnilay de acá de Argentina y nos dicen que, bueno, que ya me están mandando por mail, me están mandando los check-in electrónicos, etcétera, etcétera. Entonces yo digo, pero ¿cómo? Si me dijeron, no, estás calificado. Uy, ahí reencarné de nuevo, ¿no? Ahí me volvió el alma al cuerpo. Entonces, ese evento me enseñó que yo tenía que generar una estrategia. Porque cuando empiecen a calificar van a ver gente que no usa estrategia y está sufriendo hasta el último momento por las calificaciones. Y en realidad, si uno establece una estrategia, no necesita estar hasta el último tiempo para sufriendo por la calificación. La puede hacer fácil. No digo más que fácil, descomplicada. Por ejemplo, imagínense ustedes, hoy somos 24. Yo recién hoy compré el puntaje necesario, me faltaban unos 1000 puntos, compré 2000 puntos, pero yo por puntaje de red ya había llegado a la calificación de este mes hace como 10 días. O sea, más o menos el 13, 14. O sea, si yo hubiera comprado en ese momento, hubiera comprado los productos, ya estaba calificado. Este mes lo tenía calificado entre el 12 y el 13 de este mes. Entonces, la pregunta concreta es cómo hacer esto. En ese viaje yo aprendí que uno tenía que apuntar a los sueños y no a las necesidades, a no ser improvisado, a crear y fortalecer mi estructura y a crear estrategias de calificación. Eso es lo que aprendí en ese viaje. O sea, vean ustedes, por ejemplo, que esto es un círculo virtuoso. Un viaje me enseñó cómo hacer el siguiente, y el siguiente me enseñó cómo hacer el subsiguiente, y el subsiguiente me está enseñando cómo hacer el subsiguiente. Por ejemplo, hay detalles tontos que me pasaron en este viaje que no voy a permitir que me pasen en el viaje siguiente. Y ya estoy tomando los recaudos del caso, ¿no? O sea, uno va aprendiendo, pero en otro nivel. Va aprendiendo a desarrollarse, incluso dentro de los viajes, que por supuesto le sirve para todas son herramientas para todos los días, pero son grandes herramientas. Entonces, ¿cómo es esto? Imagínense ustedes una montaña, ¿no? Usted tiene un cañón y tienen que apuntarle a la montaña, tirar una bala en la montaña. Tienen dos opciones. O le tiran de la mitad media para abajo la montaña o le tiran a la punta de la montaña. ¿Qué es lo que yo aprendí? Aprendí que si yo le tiro a mis necesidades, que sería el medio de la montaña, una vez que uno satisface sus necesidades, entra naturalmente en una zona de confort. ¿Qué es lo que uno hace regularmente? Regularmente, por ejemplo, dice, necesito 1000 pesos para pagar la luz. ¿Y de dónde saco la plata? Etcétera, etcétera. ¡Oh! Aparecen los 1000 pesos para pagar la luz. Pero aparecieron los 1000 pesos para pagar la luz y la persona se sentó en un cómodo sillón y se quedó esperando a la siguiente necesidad. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros apuntamos solamente a nuestras necesidades, lo que estamos haciendo es generando una zona de confort hasta maquiavélica. Sufrimos por nuestras necesidades y una vez que las satisfacemos las necesidades nos quedamos tranquilos, nos quedamos piola. Sufrimos por pagar el alquiler, pero una vez que juntamos la plata para el alquiler, nos quedamos tranquilos 2 o 3 días y empezamos a sufrir de nuevo por el alquiler del mes siguiente. Cuando uno apunta a sus sueños, ¿qué es lo que va sucediendo con él? Va apuntando a cosas que no son posibles si uno no va más allá. Entonces, miren qué pasa, por ejemplo, cómo lo grafico en esto. ¿Cuáles son mis sueños? Viajar. Yo viajo. Mi sueño en este momento, para este momento, es la calificación Dubái-Bombay. ¿Y por qué? Piensen ustedes en lo siguiente. El último viaje internacional que hicimos, Asia, llegamos a Singapur,
Fuimos a Vietnam, Malasia, Hong Kong, Filipinas y volvimos a Singapur. ¿Está? El otro día googleando, descubrí que ese viajecito cuesta como mínimo $3.300 por persona. Y cuesta 85.000 pesos ida y vuelta el viaje desde Buenos Aires hasta Singapur. $3.300 por 2 son 6.600. Por 20 y son alrededor de 130.000 pesos más. Más los 85 más los 85 son 130 más. O sea, más o menos el chiste este salió como 300 y pico de mil pesos. Yo jamás en la vida iba a gastar eso. Nunca. ¿Y por qué? Y porque mis necesidades me lo iban a impedir. ¿Cuál es una de las preguntas básicas que hace toda persona que entra a OmniLife, que yo también la hice en ese momento? Che, ¿y si te ganas un viaje, no te dan la plata? ¿Por qué? Porque esa es parte de la mentalidad de cubrir solamente necesidades. Si Jorge Vergara dijera, bueno, le doy la plata, nadie viajaría, pero nadie aprendería, nadie evolucionaría, nadie aspiraría más. Ese es el sentido de los viajes que tienen por OmniLife. Y lo mismo pasa con nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo me voy preocupando por mis sueños, por mis viajes, y pagar la luz, el agua, el gas, la cuota del auto, etcétera, etcétera, va sucediendo en forma natural. Porque una persona que apunta a sus viajes, a los viajes, apunta a sus sueños, sus necesidades las satisface por consecuencia. Y es ahí donde nosotros debemos apuntar. No debemos ir solamente a la necesidad, debemos ir al sueño. No tenemos que ser improvisados. Y cuando uno es improvisado, siempre vive estresado, siempre vive angustiado, siempre vive frustrado y lo que es peor, acepta el fracaso como forma de vida. Acepta que las cosas le vayan mal. Entonces, ¿qué dice? Y claro, ¿qué quiere? El que algunos nacen estrellas, o sea, los otros, y otros estrellados, o sea, yo. Algunos nacen ejecutivos, o sea, los otros ejecutados, o sea, yo. Y en realidad en la práctica no es así. No es así. Es simplemente que nosotros debemos dejar de ser improvisados y debemos generar estrategia. Yo no niego, por ejemplo, que existe el desarrollo de la conciencia y que la persona tiene que despertar su conciencia y tiene que hacer que su conciencia funcione y que sea un funcionalismo. Pero hay un hecho concreto. Hay cosas que no tienen que ver con la conciencia, tienen que ver simplemente con la pereza mental y tienen que ver simplemente tienen que ver con la falta de previsión en las cosas que hacemos. Entonces nosotros no debemos ser improvisados, no debemos dejar que el tiempo juegue en contra nuestro, nosotros debemos usar el tiempo a favor nuestro. ¿Eso qué significa? ¿Y esto a dónde apunta? Nosotros tenemos una estructura, ¿está? Y si no tenemos la estructura, tenemos que crearla. ¿Y qué significa tener una estructura? En OmniLife significa tener red de distribuidores. ¿Está? Que uno lo que tiene que hacer con esa estructura, primero es acrecentarla y segundo, fortalecerla. Entonces, ¿cómo se hace esto? Nosotros nos vamos transformando necesariamente en líderes de nuestros propios distribuidores. ¿Con qué fin? Con el fin de que ellos crezcan. Pero si ellos crecen, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros crecemos más. La forma de ir avanzando en OmniLife es como si todos nosotros fuéramos de la mano, subiendo por una escalera. Sube el primero y ayuda a subir a los de abajo. Sube el de abajo y ayuda a subir al primero. Pero siempre hay una permanente evolución en la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros fortalecemos nuestra estructura, obviamente vamos generando un equilibrio que nos permite a nosotros ser más eficientes en lo que hacemos. Es más fuerte lo que hacemos. O sea, piensen ustedes en lo siguiente, si nosotros tenemos una motosierra y tenemos un serrucho, la lógica nos dice que agarremos la motosierra, pero ¿qué es lo que sucede? Si nos acostumbramos con el serrucho y amamos el serrucho y detestamos la motosierra y vamos a seguir con el serrucho para siempre, vean ustedes lo que está pasando con la gente y la tecnología. Hay personas que se niegan a la tecnología y están convencidos de que si se niega la tecnología va a parar.
Y es absurdo porque la tecnología no te pide permiso, entre y listo. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo pasa con la vida. Cuando la vida viene, cuando la vida genera cambio, la vida entra y listo. Y se terminó. No hay vuelta que darle. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender? Aprender a subirse a esa ola de la vida, esa ola de la energía, de la evolución, y servirse de ella en una forma positiva, pero hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Aprender, cuando uno, uno tiene que aprender las estrategias de calificación. Y para eso lo que tiene que aprender, primero, entender el negocio OmniLife. Y esto de entender el negocio OmniLife no es solamente para ganar un viaje internacional. Si uno no entiende el negocio OmniLife, no lo puede transmitir. Si uno no entiende el negocio OmniLife, no puede avanzar. ¿Por qué? Porque en la evolución que se debe generar en los distribuidores que están debajo nuestro no se va a generar nunca. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos y se lo tenemos que enseñar a los demás. Por lo tanto, este negocio hay que invertir tiempo en él. ¿Cuál es el gran drama? La mayoría de las personas agarran, compran el kit y después no se dedican a hacer un estudio, no digo pormenorizado, pero sí digo un estudio por lo menos superficial de dónde están y lo que tienen que hacer. Entender el plan de compensaciones. Hay gente, por ejemplo, que tiene red y ni siquiera sabe cuánto dinero gana por mes con esa red. ¿Está? Entonces nunca va a poder aspirar a nada. ¿Por qué? Porque si yo gano 30.000 pesos por mes el mes pasado, este mes quiero ganar por lo menos 32. Y para eso voy generando estructura. Voy generando la forma de que suceda eso. Y lo último es entender cómo se califican los viajes. Entendiendo siempre lo que les decía al principio, que los viajes de OmniLife son el reconocimiento a nuestro esfuerzo. Por lo tanto, nos pertenecen. Todo viaje comienza con una calificación de 2.500 puntos personales. Luego vienen puntos fijos de codistribuidor y para cada hijo. Y de acuerdo al nivel donde la persona esté, está entre los 9 y los 13 meses la calificación. Regularmente, por ejemplo, la de Bombay, para la persona que nunca calificó, empezó en septiembre y termina en septiembre, o sea, son 13 meses, ¿no? Tiene, o sea, decimos que comienza con 2.000 puntos para distribuidor, tiene 2.000 puntos fijos por mes para cada acompañante, que sería el codistribuidor, y 2.500 puntos por cada hijo. O sea, ¿qué significa? Ahora se los voy a explicar. Se lo voy a explicar ahora, pero es absurdo porque no tengo la tabla. Y va aumentando de 500 puntos por mes y 1.000 puntos en los últimos 3 meses. O sea, esto es así. Acá está la tabla. El punto de los puntos necesarios por mes de un codistribuidor son siempre los mismos, 2.000 puntos. Por cada hijo también son siempre los mismos, 2.500 puntos. Tenemos 4 hijos, yo por ejemplo he visto distribuidores calificar con 4 hijos. Hay que hacer 10.000 puntos adicionales. O sea, supongamos que un distribuidor quiere calificar con 4 hijos. Los 4 hijos son 2.500 puntos por cada hijo, son 10.000 puntos. Más 2.000 del codistribuidor, 12.000. Más 2.500 de él, 14.500. O sea, el primer mes esa persona para calificar con 4 hijos tiene que hacer 14.500 puntos. El siguiente mes aumenta 500 puntos, por lo tanto tiene que hacer 15.000 puntos. Pero estamos hablando de una persona con 4 hijos. ¿Qué pasa con una persona que simplemente es distribuidor y codistribuidor, como en el caso mío y el de Vicky? El primer mes empezamos con los 2.500 puntos míos más los 2.000 puntos que necesita ella. Pero hay un hecho concreto. OmniLife a mí me pide, a mi distribuidor calificando, me pide nada más que 2.500 puntos personales. Los otros 2.000 puntos los puedo hacer con la red. En el segundo mes me pide a mí 3.000 puntos y me sigue pidiendo 2.000 puntos en mi codistribuidor. Pero también me sigue pidiendo que solamente sean 2.500 puntos personales. O sea, puedo hacer de esos 3.000 puntos, hago 2.500 míos, 500 puntos que me da la red y los otros 2.000 puntos también me los da la red. ¿Está?
Y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando llego al último mes, tengo 9.000 puntos, 9.000 puntos de distribuidor, más 2.000 puntos para el codistribuidor, 11.000 puntos. Pero de esos 11.000 puntos, yo necesito 2.500 puntos personales míos y el resto me lo puede dar la red. ¿Está? Entonces, si ustedes se ponen a pensar, obviamente, el negocio de la red no es solamente por las regalías y la estructura de convertirme en bronce Supreme, plata Premier, oro Elite o lo que sea, sino que también la red a mí me está dando puntos para que yo califique como distribuidor, califique para un viaje internacional. Para eso nosotros tenemos que entender cómo es el negocio de OmniLife. Y el negocio de OmniLife es simple. Nosotros tenemos que distribuir productos a través del menudeo y tenemos que generar redes. Ahora, ¿cómo hacer para comenzar a calificar todos los viajes? Y esta es la razón fundamental por qué yo doy ahora esta calificación, esta charla. Hay que comenzar ahora. Ustedes ya no pueden calificar para el viaje Dubái-Bombay. ¿Por qué? Y porque la calificación ya empezó. Pero hay un hecho que es concreto. En septiembre, OmniLife va a sacar otro viaje internacional, donde nadie sabe, es parte del misterio de OmniLife. Hasta el día en que Jorge Vergara dice vamos a tal lado, hasta ese día nadie sabe. ¿Está? Entonces, ¿pero qué es lo que sucede? Cuando aparece eso, los distribuidores que no fueron previsores dicen, yo quiero ir. Y la respuesta es, no va a ser posible. ¿Y por qué? Porque no generó estructura. Usted no puede pasar, conozco casos, en Rodrigo un caso de eso, ¿no? Que capaz que pasás de un mes de hacer 300 puntos al mes siguiente hacer 3.000 puntos. Lo he visto, pero he visto uno en muchos años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros empezamos a armarnos estructuralmente desde esta época y empezamos a menudear, por ejemplo, tratar de hacer lo más rápido posible 2.500 puntos por mes para que no nos genere esfuerzo. Entonces, el primer mes nos van a pedir 2.500 puntos personales, pero ya lo hemos hecho. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Que en este tiempo, entre enero y septiembre, nosotros tenemos que hacer estas dos cosas, menudear lo más posible para ir armándonos de una estructura de la mayor cantidad de puntos posible, que dicho sea de paso nos va a permitir pagar la deuda, nos va a permitir tener dinero y nos va a permitir que el negocio de OmniLife no funcione y reclutar la mayor cantidad de distribuidores posible. ¿Está? Entonces, cuando venga el día en que diga Jorge Vergara, nos vamos, qué sé yo, dónde, a Escandinavia, o a recorrer, qué sé yo, Sudáfrica, no sé, no, realmente estoy especulando porque no tengo ni idea de dónde va a ser el próximo viaje, nosotros podemos decir, ya tengo los puntos. Y sigo trabajando para acrecentar los puntos. Ustedes piensan en lo siguiente, si ustedes logran el primer viaje donde lleguen con 11.000 puntos, el último mes de calificación, el siguiente mes que tienen que calificar al viaje siguiente, que tienen que volver a los 4.500 puntos si quieren que sea doble, es una tontería, porque ya lo hicieron una vez. Están sobrevaluados, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Arman esa estructura y nunca más se bajan de los viajes de OmniLife. Nunca más. Yo he conocido 17 países en los últimos 5 años. ¿Y saben qué? Les puede pasar a ustedes. ¿Esto qué significa? Para comenzar ahora tenemos que empezar con anticipación y no esperar que se anuncie el viaje, como les decía, y focalizarnos en el viaje. Ahora, para solucionar incluso nuestras deudas actuales. Para esto nosotros tenemos que hacer, menudear, como decía, los 2.500 puntos por mes sin esfuerzo, transformar, eso nos va a permitir transformar a OmniLife en nuestro medio de vida y nos va a permitir pagar nuestras deudas ya. De esta red van a surgir 3 tipos de distribuidores. Los minoristas, que van a servirnos como puntos para los viajes, ¿está? Los de 40% que nos van a dar ganancia y los empresarios que van a solidificar nuestro negocio.
Mientras más gente logremos que viaje de nuestra red, más sólido va a ser nuestro negocio. No nos van a dar punto para los viajes, pero va a ser sólido nuestro negocio. Y eso es muy importante. Además, hacer disfrutar a